Bienvenidos, estimados estudiantes, al programa Aprendamos Juntos en Casa. En esta ocasión les voy a explicar de manera breve lo relacionado al tema estudio de caso. ¿Qué es un estudio de caso? Estudio de caso es una herramienta de investigación y una técnica de aprendizaje que puede ser aplicado en cualquier área del conocimiento, cuyo objetivo fundamental es conocer y comprender la particularidad de una situación o estudiar a profundidad un análisis específico para distinguir cómo funcionan las partes y las relaciones con el todo. En un estudio de caso, estás tratando intencionalmente de aislar a un pequeño grupo de estudio, un caso individual o a una población en particular. Para ser más exactos, por caso entendemos todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merecen algún tipo de interés dentro del mundo de la investigación. No obstante, el estudio de casos puede llevarse a cabo tanto con una sola persona como objeto de investigación, como con varios sujetos que poseen unas características determinadas. Para ello, la persona o personas que llevan a cabo el estudio de caso recurren a técnicas con la observación o la administración de cuestionarios. Estos procedimientos van a variar según la disciplina a la que pertenezca la investigación. El estudio de caso es una metodología rigurosa porque es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurre. También permite a estos fenómenos desde diferentes perspectivas y no desde una sola variable. Nos permite estudiar un tema determinado. Es ideal para el estudio de temas de investigación en los que las teorías existentes son inadecuadas. Juega un papel importante en la investigación, por lo que no debería ser utilizado como la exploración inicial de un fenómeno determinado. Por lo general, el estudio de casos se realiza con la intención de elaborar una serie de hipótesis o teorías acerca de un tema o tópico concreto, para así, a raíz de estas teorías, llevar a cabo estudios más costosos y elaborados con una muestra mucho más grande. Los estudios de caso utilizan múltiples fuentes de información. Entre ellos tenemos las personas que se relacionan con el caso y la unidad de análisis, sea esta una situación o un fenómeno. También forman parte de estas fuentes los documentos de toda índole, sean estos físicos o electrónicos, que sean válidos y que contengan la información sobre el caso, con el fin de cruzar la información y así tener hallazgos más convincentes y precisos. Las técnicas más utilizadas y adecuadas en el estudio de casos son la observación estructurada, la entrevista, los cuestionarios, los documentos personales y la autobiografía. Las fases de un estudio de caso. Aquí te iré explicando con un ejemplo. Tradicionalmente, el desarrollo de un estudio de caso se divide en 5 fases bien delimitadas. Estas fases son las siguientes: selección y definición del caso. Antes de iniciar cualquier tipo de investigación, debemos saber qué queremos estudiar, para a continuación seleccionar un caso apropiado y relevante. Debemos establecer el ámbito para el cual ese estudio pueda resultar útil, las personas que puedan resultar interesantes como casos de estudio y cómo no definir el problema y los objetivos. Por ejemplo, María es una alumna ejemplar, pero sus notas han bajado en el último trimestre. El segundo paso es la elaboración de las preguntas. Una vez que hemos identificado el tema de estudio y seleccionado el o los casos a investigar, será necesario elaborar un conjunto de preguntas que determinen qué se quiere averiguar una vez que haya finalizado el estudio. En algunas ocasiones resulta útil establecer una cuestión global
que nos sirva de guía para así a continuación determinar preguntas más específicas y variadas. De esta manera podemos sacar al máximo provecho a la situación a investigar. En el ejemplo que iniciamos planteamos las siguientes preguntas. ¿Por qué las notas de María han bajado? ¿Cuál es la causa directa? ¿Cuál es su situación familiar? ¿Se han presentado otras conductas inusuales en María? Esas son algunas de las preguntas que nos podemos plantear. Como otra fase tenemos la localización de fuentes y recopilación de datos. Esto lo hacemos a través de técnicas de observación, entrevistas con los sujetos o mediante la administración de pruebas. Obtendremos la mayoría de la información necesaria para la elaboración de las teorías o hipótesis que otorgan un sentido a la investigación. En este caso hablaríamos de la familia, parientes, amigos, profesores, bibliografía en relación a María. La cuarta fase es el análisis e interpretación de la información y los resultados. Recogidos todos los datos, el próximo paso consiste en la comparación de estos con las hipótesis formuladas al inicio del estudio de caso. Una vez finalizada la etapa de comparación, él o los investigadores pueden obtener una serie de conclusiones y decidir así la información o resultado obtenido. Puede ser aplicado a más situaciones o a casos similares. En nuestro caso, la interpretación es: María se ha sentido desmotivada desde que su hermano quedó internado en el hospital. María es la hermana mayor y era muy cercana a su hermano. La familia trabaja todo el día y María debe cuidarse sola. La quinta fase es la elaboración del informe. Finalmente se procede a elaborar un informe que de manera cronológica, detallando todos y cada uno de los datos del estudio de caso. Será necesario aquí especificar cuáles han sido los pasos seguidos, cómo se ha obtenido la información y el porqué de las conclusiones extraídas. Todo esto en un lenguaje claro y comprensible, que permita al lector comprender cada uno de los puntos. Gracias, mis queridos estudiantes. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que todo este material haya sido de mucha utilidad para ti.